Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 152 de Ecosistema e-commerce, formato verano Summertime. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y de todo, muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma, como sabes, donde puedes encontrar todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y hoy vamos a ver una herramienta que te va a ayudar a generar un impacto importante con muy poco esfuerzo para redirigir público a tu web o para que realicen una acción con códigos QR. Pero antes de hablar de ella, vamos con la frase del día. Un trabajador sin genio es mejor que un genio que no quiere trabajar, dicha por Leopold Auer. Y a la hora de contar con equipo a tu alrededor o con diferentes equipos, siempre hay dos puntos importantes de ese perfil que valoras para ver si encaja en tu proyecto. Por un lado, están las aptitudes, las habilidades de ese profesional con un know-how y un expertise especializado que cubre las necesidades que tienes para un determinado puesto. Y por otro lado, están las actitudes, la motivación, la resiliencia de ese profesional para encontrar soluciones y buscarse la vida para completar tareas independientemente de su dificultad. Encontrar el equilibrio es muy difícil, pero si se tiene una buena actitud siempre se pueden cubrir vacíos con el uso de herramientas como la que presentamos hoy, para hacer arte con QRs y aumentar la atención y la experiencia de los usuarios que impactamos con ello. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y en esta edición de los podcasts de verano, en el que hacemos eso, pues un poco los formatos un poco más cortitos, más digeribles, más un poco adaptados a los días en los que nos encontramos hoy, vamos a hablar de una herramienta muy sencillita, pero la verdad que deja muy buen impacto y además que la vas a poder aprender en 10 minutos, no vas a tardar mucho más. Esta es una curva de aprendizaje muy corta, a diferencia que, algunas otras que hemos explicado en otros episodios de este podcast. Así que hoy vamos a hablar sobre una herramienta que te va a permitir hacer arte con los QRs. ¿Cómo? ¿Arte? ¿Qué es esto? ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿En qué te encuentras? ¿Esto no es algo raro? ¿Esto es algo diferente? No, vamos a explicarnos. La herramienta se llama QR Code to AI Art Generator. Bueno, dicho de otro modo, código QR a arte generado por AI, por inteligencia artificial. Y viene de Hugging Face. Es una plataforma en la que está disponible esta herramienta de modo gratuito. De hecho, con lo que te va a permitir esta herramienta es poder realizar QRs fusionándolos con imágenes, fotos generados por IA para conseguir esa nueva creatividad, ¿no? Ese impacto y no hacer el típico QR con fondo blanco, con los cuadraditos negros, sino que estén fusionados con una imagen, de tal forma que además pues crea un impacto mucho más importante, mucho más directo sobre el usuario, que le va a incentivar a hacer clic o a escanear ese código para redirigir a una acción que tú le hayas propuesto, ya sea pues rellenar un formulario o que redirija a un podcast o que vaya directamente a un artículo o, pues un poco rellene un formulario, ¿vale? Hay muchísimas opciones y ya no voy a explicar aquí hoy en este podcast, no es el foro para poder hablar sobre las posibilidades que tiene un QR dentro de tu estrategia de marketing, ¿vale? De tu tienda online. Pues esto lo que te permite al final esta herramienta es darle ese toque creativo, ¿no? Ese añadido de originalidad que buscas cuando quieres hacer un QR un poco más impactante y sobre todo generarlo. Y la verdad que quedan muy chulos, se hacen en un minuto, en 2 minutos lo tienes trabajado, lo tienes desarrollado y además que te lo puedes descargar sin problemas. Es muy sencillo y además que, pues también tiene ese toque divertido, ¿no? Esa opción de realizar esos QRs, esas imágenes, fusionándolas con las imágenes que tú quieras un poco o que se generen a través de este motor de IA que tiene esta herramienta. Ya hemos dicho cómo se llama, QR Code to AI Art Generator, y eso pues lo que hace es crear arte
con los QRs, una vertical, una especialización muy muy definida, pero es una herramienta muy sencillita, pero bueno, que la verdad que te puede ayudar sobre todo a tus campañas o cuando quieres comunicar algo de un modo un poco más original. ¿Cómo funciona? Pues tan sencillo como que entras directamente pues puedes poner en Google directamente el nombre de la herramienta, que es QR Code to Art Generator de Hugging Face, y cuando entras en la página de Hugging Face ya directamente te permite, incluir tu URL. Es un formulario, te presenta un formulario muy sencillito que tienes que ir rellenando. Lo primero de todo, por supuesto, la URL donde quieras redirigir tu QR, que puede ser una URL o que puede ser directamente una ficha de Google My Business o bueno, lo que tú quieras para que directamente cuando el usuario escanea tu código, pues acceda a un sitio o realice una acción, ya sea como hemos explicado antes, un formulario o una página de tu tienda online o un producto específico, bueno, lo que quieras. Luego, una vez que has ingresado la URL, directamente esa dirección donde quieres que apunte la imagen cuando se escanea, tienes la opción después de incluir la imagen de tu QR. Eso es opcional. Eso te lo puedes directamente, si ya tienes un QR creado, pues lo puedes directamente embeber, directamente pues le das a esta opción y te permite cargar el archivo desde tu ordenador o directamente, si no lo tienes, pues directamente pasas. Y luego lo siguiente que te encuentras es el prompt. El prompt es un poco las líneas, un poco el tipo de imagen que buscas que se genere con ese QR. Es cierto que, por ejemplo, en la parte de abajo te encuentra diferentes ejemplos de prompt, un poco para que puedas tener un poco y una idea, ¿no? Si, por ejemplo, no tienes ninguna idea de cómo se puede generar, pues te dicen, pues un sky view sobre en lagos y en ríos, o directamente un amanecer sobre rocas o sobre grandes montañas. O, por ejemplo, quieres generar, pues quiero directamente la típica foto de casitas de un pueblo en una montaña, pues quiero que se realice un poco, que generes una imagen por inteligencia artificial de un pueblo así en las montañas con las casitas pequeñitas, pues tipo parecido un poco cuando veíamos esos dibujos animados cuando éramos más pequeños, tipo Heidi o tipo de diferentes de otros dibujos animados que seguro que guardas buen recuerdo. Luego tienes una parte alternativa también importante, que es las partes negativas del prompt. Pues no quiero que tenga baja calidad, o que quiero directamente que no sea un rostro desfigurado, o que no sea un rostro feo, pues si acaso a lo mejor quieres incluir pues la cara que genere directamente una cara por IA de algún modelo o de un animal o de lo que tú quieras, ¿vale? Y una vez que ya has rellenado esas instrucciones, tienes tres balances, como tres puntitos que debes de ajustar a la hora de poder, que sea más o menos fuerte un poco la fusión que se realiza de ese código QR con la imagen que tú has definido. Pues tienes 3 puntos, tienes 3 aspectos a controlar, que por un lado el primero se llama Control Net Conditioning Scale, que lo que te permite es ajustar esa escala de tal forma que afecta la fusión del QR, de ese cuadrado QR dentro de la imagen que hayas elegido, un poco o que quieres que te defina y que te genere esta inteligencia artificial. Luego tienes la opción de Strength, que es pues también para que destaque más el QR dentro de la imagen con respecto a ese entorno. Y luego tienes el detalle de poner Guidance Scale, que te permite sobre todo escalar esa guía del QR fusionado para que al final también la visualización de la lectura del QR sea más o menos definida. Luego también tienes la opción de elegir el tipo de algoritmo que genere esa imagen, ¿no? Ese QR fusionado. Tienes la opción de coger un algoritmo tipo Euler, tipo EUN. Bueno, yo te sugiero que cojas un poco el algoritmo que ya viene predefinido, que es el DPM Karras SDE.
y con ese sobre todo de hecho vas a poder, bueno, luego por ejemplo, pues si no te interesa o quieres hacer pruebas, pues puedes coger otro algoritmo, pero para las primeras pruebas elige esa opción para ver cómo se genera ese QR fusionado. Y una vez que le das a aceptar todo, le das al Run y con esto ya te va generando la imagen resultante. Tarda más o menos un minutito para que te lo directamente, para que lo puedas un poco ver y vas viendo, oye, un poco el tipo de imagen que se va generando, como que a lo mejor el QR queda más o menos fusionado, o que se ve más o que se ve menos, o a lo mejor la imagen que ha generado por detrás no te gusta mucho, no es muy creativa, no es original, porque a veces cuando creas ese QR, pues a lo mejor te crea como diferentes elementos pequeñitos, ¿no? Que van un poco acompañando los cuadraditos del QR y otras opciones que te hacen una imagen muy completa y el QR está muy bien fusionado con esa imagen. Bueno, puedes ir probando un poco a ver qué tal queda, como sobre todo, y una vez que lo tienes, ya por supuesto que lo puedes descargar de modo gratis, en modo muy sencillito, y directamente eso que ya lo tienes descargado, ya lo puedes utilizar en tu tienda online, en tu campaña, donde te venga mejor. Y ya con esto llegamos al final del podcast sobre este mini resumen de lo que puedes hacer con esta herramienta de generación de códigos QR con IA, y que espero sobre todo que te ayude a tus campañas de marketing. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, solo tienes que echar un vistazo a ecosistemaecommerce.com. Y ya por último, si valoráis con 5 estrellas este podcast, por si te ha parecido interesante y lo quieres compartir con alguien, yo como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.